¿Qué tal amigos? Yo soy Edelmiro Alonso Soldevilla y les traigo un capítulo más sobre diabetes de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Esta es una guía que nos trae el diagnóstico, control y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con medicina basada en la evidencia del 2019. Consta de 14 capítulos, de los cuales en esta oportunidad te traigo el capítulo número 7, tratamiento no farmacológico de la diabetes tipo 2. ¿Y qué puntos vamos a tratar? Son muchos puntos. Por ejemplo, restricción calórica, distribución de macronutrientes, distribución de los tipos de grasa dietaria, cuál debe ser la recomendación respecto a las proteínas para pacientes con diabetes, ¿son recomendables los edulcorantes artificiales? ¿Cuál es el impacto del consumo de fructuosa? ¿Son recomendables los productos dietéticos o light en un paciente con diabetes? ¿Cuál debe ser la recomendación respecto al consumo de alcohol en estos pacientes? Las recomendaciones relacionadas a la sal, los patrones de alimentación efectivos para las personas con diabetes en Latinoamérica. ¿Cuál es el impacto de la actividad física en los pacientes con diabetes mellitus? ¿Y son útiles las opciones de medicina alternativa para el tratamiento de las personas con diabetes mellitus en Latinoamérica? Todos estos puntos vamos a tocar en este capítulo. La primera pregunta con la que empezamos es la restricción calórica en una persona con diabetes, pero además que tenga exceso de peso. El plan de alimentación pautado está con 800 a 1500 calorías por día para hombres con un índice de masa corporal menor a 37 y mujeres con un índice de masa corporal menor a 43. Aporte de entre 1500 y 1800 calorías al día deben estar establecidos para aquellos pacientes cuyo índice de masa corporal estén superiores a esos valores, y esto constituye una dieta hipocalórica. Es una recomendación B. ¿Y cuál debe de ser la restricción calórica en una persona con diabetes tipo 2 y con exceso de peso entonces? La meta inicial de pérdida de peso que debe tenerse en estos pacientes está pautado en una disminución del 10% de peso corporal. Esta es una recomendación B. ¿Y qué estudio nos dice respecto de esta valoración en cuanto al aporte calórico? El estudio Loop. Acá están las dimensiones en cuanto a calorías que se han comentado, y el objetivo de este estudio era producir una reducción de peso corporal de 7%. No se dieron reducciones significativas del desenlace cardiovascular primario, que era un motivo de estudio, pero sí se produjeron efectos benéficos significativos en factores de riesgo validados, como la tensión arterial, los lípidos plasmáticos y la hemoglobina glicosilada. ¿Qué nos demuestra este estudio? Que disminuir las calorías en estos pacientes genera beneficios en estos puntos. Hay otro estudio, el estudio ABC, la reducción de calorías de 500 calorías al día más las herramientas de telemonitoreo produjo una pérdida de casi 12 kilos en 6 meses. Estos hallazgos deberán ser confirmados en otros estudios con mayor poder y con mayor resolución. ¿Cuál debe de ser la distribución de macronutrientes en un paciente con diabetes? La distribución del origen de las calorías, que es fundamental, y sin nefropatía manifiesta, debe ser de 40 a 60% de carbohidratos, 30 a 45% de grasas y 15 a 30% de proteínas. Esta es una recomendación B. Dietas con mayor proporción de proteínas y menos cantidad de carbohidratos brindan los mismos beneficios metabólicos con una mayor pérdida de peso. Tenemos un ensayo clínico controlado y aleatorizado. En este ensayo se compararon dos dietas con la misma cantidad de calorías, una alta en carbohidratos,
relación carbohidrato, proteínas, grasa 53, 19 y 26%. Y otra alta en proteínas. Justo la diapositiva previa nos comentaba ese beneficio, con una relación carbohidratos, proteínas, grasas de 43, 33, 22. Pacientes con diabetes mellitus, sobrepeso u obesidad. Ese fue el grupo de pacientes. Ambas dietas redujeron significativamente la hemoglobina glicosilada, los lípidos plasmáticos, la insulinemia y la tensión arterial. Pero ojo con esto, la dieta alta en proteínas produjo mayor reducción en peso corporal, porcentaje de grasa corporal y perímetro de la cintura. Por contraste, en otro estudio, Deul no se halló diferencias en ningún parámetro entre la prescripción de una dieta alta en carbohidratos o alta en proteínas en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cuál debe ser la distribución de los tipos de grasa dietaria en un paciente con diabetes? Los ácidos grasos monoinsaturados deben representar el 12 al 20% del total de las calorías diarias. Y acá les traigo una tabla donde se hace una clasificación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados en esta columna, que son aquellos que van a ser dañinos, y los ácidos grasos insaturados, de los cuales éstas se puedan dividir en monoinsaturados y poliinsaturados con omega 6 y omega 3. Los ácidos grasos saturados deben representar menos del 7% de las calorías diarias, para tener muy en cuenta, y es una recomendación C. Los ácidos grasos trans deben representar menos del 1% del total de calorías diarias, es una recomendación C también. Los ácidos grasos poliinsaturados deben representar la caloría restante para completar el valor cercano al 30% del total de calorías diarias, es una recomendación B. Los suplementos de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en dosis de 1 a 3.5 gramos por día se pueden emplear para reducir triglicéridos, pero no hay evidencia de que reduzcan el riesgo cardiovascular. Respaldamos esta posición en base a 9 ensayos clínicos en la que se cuentan más de 1.500 pacientes que tienen glicemia en ayunas alterada, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus. Se ha hecho una valoración en el consumo de dietas altas en ácidos grasos monoinsaturados, más del 12%, comparado con dietas bajas en ácidos grasos menores al 12%. Se encontró que produjo un descenso significativo de la hemoglobina glicosilada en 0,21%. Otro ensayo encontró que reemplazar hasta 20% de las calorías de carbohidratos con grasas monoinsaturadas no produjo ningún efecto desventajoso en el control metabólico ni el peso corporal de pacientes con diabetes tipo 2. ¿Por qué restringir consumo de grasas saturadas? Por su capacidad para elevar el colesterol LDL, pero además es un factor de riesgo para desenlaces cardiovasculares mayores. En cuanto a los ácidos grasos trans, su consumo dietario está fuertemente asociado con el incremento del colesterol LDL y el riesgo de muerte cardiovascular en la población general. El omega 3, recomendados durante mucho tiempo para la prevención cardiovascular en personas con diabetes tipo 2, que ha generado desde el punto de vista de estudios, el consumo alto de pescado se asocia a menor riesgo cardiovascular. Sin embargo, no existe un consenso sobre su utilización como suplemento dietario. Una revisión Cochrane sobre el uso de omega 3 en diabéticos concluyó que la terapia con 3
a 3.5 gramos por día reduce los triglicéridos plasmáticos en promedio 40 miligramos por decilitro. Esto es importante. ¿Cuál debe ser la recomendación respecto a proteínas para pacientes con diabetes? Ya hemos comentado sobre grasas, ahora proteínas. Personas con diabetes tipo 2 y sin nefropatía existente pueden alcanzar 30% del total de calorías diarias. No debe ser menor a 1 gramo de proteína por kilo de peso por día para cada uno de estos pacientes. Es una recomendación B. Y la restricción de proteínas no ha demostrado proveer protección renal en pacientes con diabetes tipo 2 y sin nefropatía. O sea, nosotros debemos de seguir prescribiendo proteínas en pacientes diabéticos siempre y cuando estos no tengan una nefropatía asociada. Es una recomendación B. Y hay revisiones que respaldan esta posición. El estudio Cochrane sobre restricción proteica y riesgo de nefropatía. 12 estudios, 7 estudios en pacientes con diabetes tipo 1 y 5 estudios en pacientes con diabetes tipo 2. La ingesta de proteínas en el grupo de restricción entre 0,7 y 1.1 gramos por kilo de peso por día no se halló ningún beneficio en términos de protección renal con la restricción proteica, mientras que en uno de los 5 estudios se encontró un mayor riesgo de desnutrición proteico-calórica. Esto es muy importante tener en cuenta. En otro estudio, el grupo de dieta alta en proteínas recibió 30% del total de calorías diarias como proteínas. No presentó ningún evento adverso a nivel clínico o paraclínico. Son recomendables los edulcorantes artificiales en pacientes con diabetes. Hay diferencias entre ellos. Los edulcorantes no calóricos, vale decir la sacarina, la sucralosa, stevia, acesulfame K, aspartame, neotame, se pueden emplear en pacientes con diabetes tipo 2 sin superar la ingesta diaria aceptable para cada uno de ellos. Es una recomendación C. Hay una revisión sistémica de 53 estudios en pacientes sanos, obesos o con diabetes tipo 2. El consumo de edulcorantes artificiales puede reducir la ingesta calórica diaria entre 250 a 500 calorías día, con índice de confianza del 95%. Acá, en este cuadro, la ingesta diaria aceptable de los principales edulcorantes. Sin embargo, se ha demostrado la disminución de la acción de la insulina cuando personas sin diabetes lo ingieren. O sea, los pacientes no diabéticos no debieran ingerir este tipo de edulcorantes. Por cambio en composición de la microbiota intestinal, especies asociadas con efectos metabólicos deleterios se incrementan durante su consumo. ¿Cuál es el impacto de consumo de fructosa en el paciente con diabetes tipo 2? La ingesta diaria de fructosa no debe superar los 60 gramos. Para no superar este umbral se recomienda ingerir solo la fructosa presente en la fruta. Hay 18 estudios de alimentación controlada en pacientes con diabetes mellitus. Reemplazar otros carbohidratos por fructosa en condiciones isocalóricas. ¿Qué es lo que se encontró? Reduce significativamente concentraciones de proteínas glicosiladas. En este caso, también se refiere a la hemoglobina glicosilada A1C. Sin embargo, los estudios incluidos evaluaron fructosa mezclada en una matriz alimentaria con otros carbohidratos, cosa que suele generar cierto sesgo. Otra revisión centrada en el efecto del consumo dietario de fructosa sobre los lípidos plasmáticos. 16 ensayos
ingesta de fructosa elevó los triglicéridos plasmáticos. Se observó cuando la ingesta de fructosa fue superior a 60 gramos día. Quiere decir que el punto de corte son menos de 60 gramos, aproximadamente 10% de las calorías totales diarias. Además, consumos excesivos de fructosa se han asociado a presencia de hiperuricemia y esteatosis hepática. Por ello, el uso de fructosa añadida a los productos procesados no es recomendable. Son recomendables los productos dietéticos o light en el paciente con diabetes. Los productos dietéticos solo tienen el potencial de brindar beneficio cuando sustituyen a otros alimentos que brindarían un mayor aporte calórico. Es una recomendación de consenso. ¿Y cuál debe ser la recomendación respecto al alcohol para pacientes con diabetes? El consumo de alcohol nunca se debe recomendar a personas con diabetes. Aquellos que no lo consuman, con mayor razón incluso. Es una recomendación de consenso. Personas con diabetes que consumen alcohol habitualmente. Hasta un trago por día podría ser en las mujeres y hasta 2 tragos por día en hombres. Un trago equivale a 12 onzas de cerveza o 4 onzas de vino, 1,5 onzas de destilados. El pisco podría ser, el alcohol, el ron, etc. Y 1 onza sabemos que aproximadamente tiene 30 mililitros. Es una recomendación B. Se recomienda discutir los riesgos y beneficios de la ingesta del alcohol con cada paciente. Es una recomendación de consenso. El alcohol, sin embargo, no debe ser consumido por personas con hipertrigliceridemia. ¿Y hay estudios que respaldan el consumo de alcohol? Bueno, hay metaanálisis que estudian la relación entre la ingesta de alcohol y el riesgo cardiovascular en diabetes. El consumo moderado, hasta 6 gramos día, comparado con grupo de no consumo, refieren que existe una reducción significativa en cuanto a la mortalidad total y enfermedad coronaria, y además una tendencia a disminuir el riesgo de mortalidad con enfermedad coronaria. Otro ensayo clínico relacionado al consumo moderado de alcohol puede disminuir ligera pero significativamente los niveles de glucemia en ayuno en diabéticos, pero no así la glucemia postprandial durante un seguimiento de 3 meses. Ojo, aún así, el alcohol no debe prescribirse como un tratamiento preventivo, porque podría ocasionar más problemas que beneficios, tanto al paciente como a su círculo familiar. Asimismo, la ingesta de alcohol puede aumentar el riesgo de hipoglucemia en personas que utilizan hipoglicemiantes orales e insulina a la vez. Esta es una revisión bibliográfica que ha sacado la Revista Española de la Salud Pública el 2020. Tipos de bebidas alcohólicas y efectos diferenciados en la salud. ¿A qué conclusión han llegado? La evidencia revisada no permite afirmar que el consumo de vino, cerveza o licores tenga un efecto diferencial en las enfermedades cardiometabólicas, las neurodegenerativas o el cáncer. ¿Qué nos quiere decir este estudio? Nos quiere decir que el consumo de alcohol no genera beneficios en general. ¿Cuál debe ser la recomendación respecto a la sal para pacientes con diabetes? Se debe limitar el consumo de sal a menos de 4 gramos al día en personas con diabetes, y esta es una recomendación B. Tenemos un metaanálisis que evaluó 7 estudios controlados. Comparaban alta ingesta de sal, mediana de 11,7 gramos de sal al día. Baja ingesta de sal, mediana de 3,9 gramos de sal al día, por un periodo de seguimiento menor a 3 meses. La restricción de sal redujo
una presión arterial 6.9 milímetros de mercurio, con un índice de confianza de 95%. La presión arterial diastólica en 2.87 milímetros de mercurio, con un índice de confianza similar, tanto en pacientes hipertensos como en aquellos no hipertensos. Esta reducción es similar a la proporcionada por la monoterapia farmacológica, poniendo en relieve la importancia de la restricción de la sal. Adicionalmente, es claro que la alta ingesta de sal reduce la eficacia de los fármacos antihipertensivos, evidentemente. La recomendación de esta guía es cercana a la sugerida por la Organización Mundial de la Salud, menor de 6 gramos por día para la población en general. ¿Cuáles son los patrones de alimentación efectivos para las personas con diabetes en Latinoamérica? La dieta mediterránea y la dieta DASH cuentan con evidencia que sustenta su empleo en pacientes con diabetes. Su consumo se asocia a menor incidencia de diabetes. Recomendación de consenso. No existe un porcentaje ideal de calorías provenientes de carbohidratos, proteínas y grasas para todas las personas con diabetes. La distribución entonces debe ser individualizada. Plan de alimentación teniendo en cuenta las características personales, incluso las creencias, la religión, el objetivo de salud para determinar el mejor patrón de alimentación para el individuo, e enfatizar sobre la adopción de patrones de alimentación saludables. La dieta mediterránea ha demostrado beneficios sustanciales que condiciona control de la presión arterial, pérdida o disminución de peso, mejoría en el perfil de lípidos, mejora en el estado de resistencia a la insulina, además de mejorar los marcadores de inflamación y disfunción endotelial. Enfatiza que la dieta mediterránea debe tener una pirámide en la que debemos de tener en cuenta primero estar activo, disfrutar de las comidas con otras personas en la primera base, y todos los días se debe de consumir vegetales, frutas, granos integrales, aceite de oliva, tomar líquidos, 2 veces por semana pescados y mariscos, semanalmente porciones moderadas de pollo, huevos, queso, yogur, y en la punta, la cúspide de la pirámide, y con menor frecuencia, carnes y dulces. En esta dieta mediterránea, pese a que nosotros habíamos comentado que el alcohol no se debe consumir, acá recomiendan el consumo de vino con moderación. Además, el ensayo Predimed mostró que una intervención de patrón de alimentación de estilo mediterráneo, enriquecida con aceites de oliva o nueces, redujo significativamente la incidencia de enfermedad cardiovascular en personas con y sin diabetes. ¿Y qué es la dieta DASH? Esta está orientada a detener la hipertensión fundamentalmente. Su principal característica es limitar la ingesta diaria de sodio a 2.400 miligramos por día. Ha demostrado que reduce el riesgo de diabetes, promueve la pérdida de peso, mejora la presión arterial en pacientes con diabetes. Enfatiza entonces esta dieta un consumo tal como muestra esta tabla. Porciones diarias en el lado de la izquierda y porciones por semana en esta columna. En las porciones diarias podemos rescatar 6 a 8 porciones diarias de granos enteros, 4 a 5 porciones diarias de fruta, verdura, nueces y 2 a 3 porciones diarias de grasas, aceites, leches, productos lácteos, etc. Y menos de 6 porciones diarias en cuanto a carnes magras, aves y pescados.
Y las dietas bajas en carbohidratos reducen la glucosa promedio en sangre, eso ya lo habíamos comentado. Además de eso, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a controlar el peso corporal, la presión arterial y reducir el riesgo cardiovascular. Dietas bajas en grasas, más que la cantidad total, es el tipo de grasa. Ya habíamos visto que las grasas monoinsaturadas son beneficiosas. El consumo de ácidos grasos poliinsaturados favorece también el control de la presión arterial, la coagulación, la función endotelial y la resistencia a la insulina. Dietas bajas en carbohidratos versus dietas bajas en grasa son comparables en cuanto a la reducción de la resistencia a la insulina, en cuanto a la pérdida de peso y en cuanto al riesgo cardiovascular. Hay mínimas diferencias, sin embargo, en favor de las dietas bajas en carbohidratos respecto a la reducción de triglicéridos y aumento del colesterol HDL. El gran desafío en el tratamiento dietético entonces va a corresponder a mantenerlos a largo plazo. Por eso, tener una dieta rígida no cumple los objetivos a largo plazo. ¿Por qué? Porque el paciente se cansa. Es importante reevaluar a estos pacientes e individualizar regularmente a través del tiempo. ¿Cuál es el impacto de la actividad física en los pacientes con diabetes? Esto parece obvio. Sin embargo, se debe de rescatar y ponerlo en práctica. Se recomienda la realización de al menos 150 minutos semanales de ejercicios aeróbicos con una intensidad moderada, 70% de la frecuencia cardíaca máxima, al menos 5 días a la semana. Esta es una recomendación A. La realización simultánea de ejercicios de resistencia es también recomendable. En ausencia de contraindicaciones, las personas con diabetes deben realizar ejercicios de resistencia al menos 2 veces por semana. Es una recomendación A también. Y los pacientes con diabetes de alto riesgo cardiovascular y previamente sedentarios que van a iniciar una actividad física moderada, se recomienda la realización de pruebas provocadoras de isquemia en una primera instancia. Es una recomendación de consenso. ¿Cuál es el impacto de la actividad física en los pacientes con diabetes mellitus? El paciente diabético de alto riesgo cardiovascular y previamente sedentario, si inicia la actividad física en forma moderada, esta se recomienda con la realización de pruebas provocadoras de isquemia previo al inicio del ejercicio. Esta es la recomendación de consenso que ya se había comentado previamente. Evaluar condiciones como neuropatía autonómica, neuropatía periférica severa, presencia de retinopatía, otras situaciones que puedan contraindicar cierto tipo de ejercicios. O sea, es fundamental hacer un screening previo para iniciar, ¿qué cosa? La actividad física. La educación sobre tipo e intensidad de la actividad física debe ser parte del programa educativo integral de todo paciente con diabetes tipo 2. Es una recomendación de consenso. Hay muchos estudios que respaldan este tema. Niveles de actividad física entre moderada y alta. Estas se asocian a reducciones de morbimortalidad en pacientes con diabetes mellitus. Actividad física regular asociado a reducciones en mortalidad cardiovascular. Entrenamiento de alta intensidad reduce el tiempo de hiperglicemia postprandial y el valor pico de la misma. Diferencias en modalidades, aeróbico o de resistencia. La reducción de hemoglobina glicosilada son pequeñas. El ejercicio aeróbico y de resistencia mejora la capacidad aeróbica, medida como el consumo máximo de oxígeno.
la mejoría en la hemoglobina glicosilada con el ejercicio es influenciada por el valor inicial de la hemoglobina glicosilada en sí. El ejercicio estructurado ha mostrado reducir la hemoglobina glicosilada en las siguientes proporciones: aeróbico en menos 73%, de resistencia en menos 0,57%. Si este ejercicio se realiza más de 150 minutos a la semana, reduce más aún, más o menos 0,89% de reducción de la hemoglobina glicosilada, comparado con un menor tiempo que solamente reduciría en 0,36% este porcentaje de la hemoglobina glicosilada. Más de 300 minutos ofrece un beneficio adicional. Se está recomendando 150 minutos por semana. Más de 300 minutos ofrece un beneficio adicional. En pacientes diabéticos, ejercicio supervisado, tanto aeróbico como de resistencia, están asociados a una mejor calidad de vida. Agregar que en pacientes que requieren de insulina, la dosis total de insulina se redujo en 14.5 unidades. Eso es bastante, señores, en un periodo de observación de 12 meses. También se redujo el índice de masa corporal entre 1.3 kilogramos por metro cuadrado y la hemoglobina glicosilada en menos 74%. Hay mejoría en factores de riesgo cardiovascular modificables: circunferencia de la cintura, colesterol HDL, mejoría en este aspecto, proteína C reactiva ultrasensible disminuida, presión arterial en compensación, insulinoresistencia que va disminuyendo y puntajes de riesgo cardiovascular mejores. El solo consejo de realizar actividad física da resultados, y estos resultados son positivos para disminución de la hemoglobina glicosilada, cuando se combina además con intervención dietaria. Entonces, la actividad física por un lado y por otro lado la dieta va a contribuir a que mejore nuestro paciente desde el punto de vista metabólico. ¿Son útiles las opciones de medicina alternativa para nuestros pacientes diabéticos en Latinoamérica? Bueno, la terapia complementaria, por ejemplo con fenogreco y vitamina E, reducen los valores de la hemoglobina glicosilada con un adecuado perfil de seguridad, aunque la calidad de los estudios es relativamente baja. No se sabe cuál es la dosis efectiva, por ejemplo. No se ha encontrado evidencia para sustentar otras opciones de medicina alternativa. Esta es una recomendación B y la calidad de la evidencia es baja. Muchos no alcanzarán las metas de glucosa. ¿Por qué? Por la propia enfermedad. Puede ser una enfermedad galopante, porque no existe una adherencia a la terapia farmacológica o de estilo de vida, por motivos económicos de repente, por efectos adversos de los medicamentos o por muchas otras circunstancias. Algunos de estos suplementos han mostrado efectos hipoglicemiantes in vitro e incluso in vivo. Sin embargo, la calidad metodológica, tal como habíamos mencionado, en seres humanos no está bien documentada y en la actualidad no se puede indicar de manera amplia como parte del tratamiento o la prevención de la diabetes en nuestra población. Bien, acá terminamos con este muy bonito capítulo relacionado al tratamiento no farmacológico de la diabetes tipo 2. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.